En la introducción veíamos cómo la ética se torna el centro del proceso de aprendizaje de la responsabilidad social. Antes de avanzar en el concepto teórico de la ética, vamos a avanzar en mirar qué significa la responsabilidad social, de manera que en toda la materia podamos ir complementando una mirada práctica con el sustento teórico que nos va dando la iluminación sobre cada concepto del que tendremos que virar la forma de llevarlo a la práctica en la vida cotidiana. Si bien hace más de 20 años que hablamos de responsabilidad social en la Argentina, es cierto que para hablar de responsabilidad social, primero hay que hablar de qué significa la responsabilidad individual. Veamos de qué se trata. El origen de la palabra responsabilidad viene del latín res pondere. Significa la suma de dos palabras, res, que significa cosa, y ponsos, que significa peso. Por eso cuando hablamos de responsabilidad, hablamos del peso de las cosas. Asumir el peso de algo es asumir la responsabilidad. Si observamos las definiciones que pueden dar un diccionario etimológico, vamos a ver que todos podemos diferenciar a una persona responsable de la que no lo es, porque esa persona obra poniendo atención y cuidado en lo que hace. Una tercera visión de lo que significa ser responsable es la idea del ponzo, del peso. El responsable es que siente que tiene algo a cargo. Y por último, el responsable, también desde el punto de vista legal y del derecho, es aquel que teniendo algo a cargo, si eso se ha dañado, está obligado a restituir, a reparar o a indemnizar. La responsabilidad tiene como dos grandes fuerzas. Una fuerza exógena, es decir, que viene de fuera, alguien me da algo a cargo, alguien me da un cargo, alguien me da un encargo, pero también hay una fuerza endógena que es yo siento la obligación moral de hacerme cargo del resultado de mis acciones. Por lo tanto, vamos a hablar de cargo y de obligación moral, de endógeno y exógeno. Y esta obligación moral y este cargo es el que nos permite desarrollar la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de lo que hacemos. Una persona responsable es capaz de responder a los demás por lo que es capaz de reconocer y aceptar como fruto de sus propias acciones. Una cosa interesante en las definiciones de responsabilidad es que las personas responsables son personas creíbles, de ahí viene la palabra credere, que es tener crédito, tener credibilidad. Un responsable es una persona creíble. Pero ¿cómo entender la idea de una responsabilidad social, más allá de una responsabilidad individual? Y en ese caso decimos que hay algo que es imprescindible. Yo solo puedo entender el concepto de responsabilidad social si me siento parte de algo común, si me siento parte de un todo mayor. Solo así yo podré darme cuenta de que lo que hago me afecta a mí y afecta a los demás. Como vemos claramente en esta gráfica, simulada en un arca de Noé, la conducta humana afecta a los demás. Y esta es la idea básica del concepto de responsabilidad social como la capacidad de hacernos cargo de aquello que afecta, impacta a los demás. ¿Quiénes son los protagonistas de la responsabilidad social? Sin duda, en primer lugar, las personas. Pero las personas a menudo no actuamos solas, sino que lo hacemos en el marco de organizaciones. Desde que nacemos empezamos a pertenecer a más y más organizaciones. Pertenecemos a la familia, pertenecemos a la escuela, pertenecemos a una iglesia o a un credo religioso, pertenecemos a una organización en la que trabajamos, pertenecemos a un club, ¿sí? Vamos perteneciendo a más organizaciones y esa responsabilidad social se expresa en la conducta personal que yo tengo dentro de las organizaciones. A su vez, esas organizaciones
están en el marco de una sociedad determinada que a su vez está inserta en lo que hace muy poco tiempo descubrimos como un ecosistema. Es decir, hemos dado cuenta de que estamos viviendo en un equilibrio, en un sistema en equilibrio y que cualquier conducta no correspondiente a ese equilibrio lo afecta y por ende nos afecta a nosotros y afecta a los demás. Toda nuestra vida se ha desarrollado y se va a desarrollar en el marco de organizaciones. Y aquí entonces vale hacernos la pregunta, ¿qué formas de capital son las que necesita movilizar una organización que sea competente y que sea creíble? Veamos cuántos capitales movilizan las organizaciones a las que pertenecemos. La formación que recibimos y los criterios sociales que imperan responderían que el primer capital que hace falta para que exista una organización sería el económico. Pero el económico como capital en sí no puede crear riqueza. La riqueza se crea si hay conocimiento, confianza, calidad educativa, calidad de salud, redes sociales. Todo ese capital es lo que vamos a llamar capital social. La suma del capital económico con el capital social empiezan a ser la base de la creación de riqueza que puede tener una organización. Pero hace falta siempre afectar capital ambiental, de manera que vamos a usar siempre un capital que está allí, que nos fue dado y que no hace mucho tiempo aprendimos que tiene claramente un límite. Y finalmente hay un cuarto capital que a menudo no lo tenemos en cuenta, que tiene que ver con nuestras creencias, con nuestros valores, con aquello que realmente pensamos en lo profundo de las cosas y son las que definen las prioridades con las que tomamos decisiones. A ese capital lo vamos a llamar el capital ético y cultural. Vamos a ver que si ese capital se erosiona, todas las otras formas de capital también tienen la posibilidad de perder valor. Veamos por parte cómo funciona esto. A menudo se suele confundir capital económico con capital financiero y es importante establecer claramente cuál es la diferencia entre ambos. Cuando hablamos del capital económico es toda la capacidad de producir bienes más los bienes mismos que se producen. Este capital, el que vamos a llamar capital económico, es la capacidad instalada que tiene una sociedad para producir. A eso se le suma el capital financiero, que es el dinero que puede estar ahorrado o que se obtiene de rentas, tanto sea por ganancia o como por intereses. El conjunto de bienes y de derechos en términos económicos es lo que habla de patrimonio. Entonces, cuando hablamos de un patrimonio económico, hablamos de la suma del capital que permite producir bienes más la disponibilidad del capital financiero. Cuando hablamos de capital social, podríamos hacer una analogía, un parangón con una obra de teatro. El capital social es el escenario y lo que pasa dentro de ese escenario. Es decir, es la sociedad y las interacciones sociales que se dan en esa sociedad. Por eso, cuando se habla de capital social, se dice que el capital social es alto o es bajo en la medida en que exista mayor o menor confianza entre las personas. Esa confianza entre las personas es la que a su vez permite lo que se llama la colaboración social. Si yo confío, si yo creo en el otro, puedo colaborar con el otro. Hay cuestiones claves que inciden en esa calidad de ese capital social y tiene que ver con el afecto, con el deseo de vivir juntos, con la confianza mutua, con tener valores compartidos, tener normas que sean efectivas para regir la convivencia y canales de comunicación que son las redes sociales, que no hay que confundir con lo que hoy entendemos desde la tecnología como redes. Siempre existieron redes que es por medio de las cuales las personas, los grupos y las comunidades se han mantenido comunicadas y relacionadas entre sí. Esa es buena parte de la definición de lo que es un capital social. Cuando se habla de capital ambiental,
la definición van a ver que destaca que es la estructura del ecosistema más el funcionamiento del ecosistema. Esto es, toda la disponibilidad biológica que tenemos, por ejemplo, la cantidad de árboles, la cantidad de especies animales, todo esto es la estructura del ecosistema, pero eso, por ejemplo, los árboles, generan un servicio ambiental. Y entonces, aquí, igual que cuando hablábamos del capital económico, en el capital ambiental es los bienes en términos biológicos que tenemos son una parte del capital y el servicio ambiental que esos bienes nos producen para mantener la vida en el planeta es la otra parte que hay que sumar para hablar de capital ambiental. A menudo solemos decir que el capital ético no se percibe fácilmente. Yo puedo percibir la confianza o la desconfianza que hay entre las personas en una sociedad, puedo percibir el nivel, la envergadura del capital económico, puedo incluso percibir claramente el capital ambiental, pero el capital ético decimos que por ahí nos damos cuenta de que existe cuando es muy bajo. Por ejemplo, yo me doy cuenta que si me descuido y alguien me roba algo, por ejemplo, en un aula, me doy cuenta ahí de que el capital ético está bajo porque recién ahí puedo percibir que no hay valores comunes compartidos sobre todo el punto de vista ético. Entonces, cuando hablamos de capital ético, estamos hablando de la posibilidad que una sociedad da por los valores que tiene para que a cada uno de nosotros nos sea posible llevar adelante un proyecto de vida a la que vamos a llamar una vida buena y feliz. Cuando todos en esa sociedad, conviviendo en armonía y en justicia, pueden desarrollar esos proyectos, estamos hablando de una sociedad con un alto capital ético. Obviamente hay condiciones básicas como la compasión, la reciprocidad, la otredad, que es percibir la existencia del otro, la justicia, la beneficencia, el respeto y el altruismo, entre otros, son componentes que combinados dan como resultado un alto capital social.